halle los puntos sobre la esfera hueca, es decir, sobre solamente el bordecito, la carcasita. Es la esfera hueca, solamente tiene la carcasita, por así decirlo. Halle los puntos sobre la esfera, o sea, sobre una superficie, halle los puntos de una superficie en los cuales el plano tangente a la superficie es paralelo al plano tangente, a este plano. Entonces, estos son esos puntos que les dije la vez pasada. Ya me dan una superficie y me piden saber en qué punto el plano tangente es paralelo a el plano tangente de otra superficie. Un plano tangente que sí soy capaz de hallar. Entonces, me dan un plano tangente que sí tengo los datos para hallarlo, o directamente me lo dan, como es este punto. Yo creo que aquí ya me están dando directamente el plano. Y me piden entonces saber cuál es el plano tangente, o sea, en qué punto el plano tangente a la esfera, dejamos una esferita por ejemplo, es paralelo a este. Entonces habíamos dicho que eso se mira con los vectores normales. ¿Cuándo es cuándo es uno paralelo al otro? Entonces yo le pregunto, ¿verdad? Entonces aquí, o sea, normalmente me dan otra superficie, pero de esta superficie sí me dan todos los datos para poder hallar tanto tangente, y me dicen en qué puntos. Pero acá directamente me dicen, hallen los puntos sobre los cuales el plano tangente de esta superficie, de la esferita, es paralelo al plano, entonces no me dan no al plano tangente de una superficie, no, me dan directamente el plano, este plano. Entonces vamos a ver qué tanta atención prestaron, porque estos puntos de planos tangentes yo creo que van a ser importantes. ¿Cuál es el vector normal de este plano? No, no está mal, pero no. 1, 1, 1, están diciendo eso, están diciendo todos. ¿Por qué 1, 1, 1? ¿Cómo lo supieron? Un mago me lo dijo. Miami me lo confirmó. La fuente. Derivadas, no. Los coeficientes. Recordemos que si tú tienes el plano AX más BY más CZ más un D igual a 0, el vector normal a ese plano tangente, a ese plano, un plano en general, para un plano, es los coeficientes de las variables. Si estamos bien, John Alexander, Juan Koski, si quedamos bien ahí. O sea, ahí estoy dando el vector normal de este planito, que ya me estaban dando. ¿Para qué estoy dando ese vector normal? Para yo decir que ese vector tiene que ser paralelo al vector normal de ese. Entonces, ahora sí, ¿cuál es? O sea, este plano es tangente a la superficie. Entonces, un vector normal a ese plano es normal a la superficie. Entonces, ¿cuál es un vector normal a la superficie? Y ya yo lo tenía preparado hace media hora, lo está diciendo, el gradiente. El gradiente de esa superficie. Entonces, en este caso tenemos la esfera de radio 1. ¿Cuál es la fórmula de la esfera de radio 1? X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Ok, entonces es el gradiente como de esa superficie. Es decir, el gradiente de, o sea, si yo llamo a esto F mayúsculota, F mayúsculota de X y Z, es el gradiente de F. Es decir, es la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, la derivada con respecto a Z. Es decir, en este caso es 2X, 2Y, 2Z. Entonces, ya tengo el vector normal de uno de los planos, que ese sí es un numerito que ya tengo trabajado. Y tengo el vector normal a la superficie en cualquier punto. O sea, por eso depende de X y Z, porque depende de en qué punto estemos parados. Tengo el vector normal. Ahora viene mi pregunta. Yo quiero que esos dos vectores normales sean paralelos, para que así el plano en sí sea paralelo. ¿Qué significa eso matemáticamente? Que este vector sea paralelo a este, cuando son vectores directores, o normales en este caso. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? Uno sea un múltiplo escalar del otro. O sea, por ejemplo, que n gorrito sea lambda veces el gradiente. Es decir, 1, 1, 1 sea lambda veces 2x, 2 de 2z. Es decir,
que 1 es igual a 2 lambda x. 1 es igual a 2 lambda y. 1 es igual a 2 lambda z. En otras palabras, uno puede concluir de acá. El punto donde eso sucede es el punto x igual a 1 dividido 2 lambda. El punto igual a 1 dividido 2 lambda. Y el punto igual a 1 dividido 2 lambda. Exacto. Entonces, el punto va a ser donde es ese múltiplo. Entonces, casi siempre vamos a necesitar otro dato. Vamos a necesitar otro dato para poder llegar a esa conclusión. Déjenme, yo pienso aquí. Si vamos a necesitar otro dato, entonces vamos a necesitar hallar ese lambda. ¿Qué pasa? Los puntos que sean de esta forma van a ser paralelos a 1, 1, 1. Pero además que cumplen esos puntos cumplen la ecuación de la esfera. Porque tienen que ser los puntos que están en la esfera. Es decir, que x, es decir, 1 dividido 2 lambda, al cuadrado más y, 1 dividido 2 lambda, más z, 1 dividido 2 lambda, al cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Aquí para qué? Aquí vamos a usar eso para hallar cuál es ese lambda, cuál es esa constante de proporcionalidad. Entonces, uno siempre usa lo de que tienen que ser múltiplos que la del otro para hallar qué es x, qué es y y qué es z en función de la constante de proporcionalidad. Y luego usa la superficie en sí para encontrar esa constante de proporcionalidad. En este caso, que eso me da que eso es 3 veces 1 al cuadrado 1 dividido 2 al cuadrado por lambda al cuadrado igual a 1. ¿Por qué 1? Porque es la esfera de radio 1. La superficie es la esfera de radio 1. ¿Qué me dice Rafael? Arriba puse 0. Ah, es que el palo de arriba es una esfera de radio 1. Listo. Bien, Rafael. Sí, sí, es que si Pablo coloca otras cosas que no son como difíciles, ¿cierto? Ya estaba loco, sí. Entonces, de aquí yo puedo concluir que... do- eh, esperen que me está yendo lento esto. Bueno, esta computadora hace cuánto no lo apago. No, pues no apago de 10. Wow. Oh my God. Si yo me saco la grabación, sigue. La grabación sigue. Algunos de ustedes tienen una idea. Wow. Mm, Hola. Tengo el computador petadísimo. Tiene que estar actualizando algo. Wow. Deme 2 segundos.
Hola, ¿cómo están? Wow, listo. Ahora mi computador es capaz de volver a... ¿Cómo será que me creerán que prendo tan poco, o sea, apago mi computador tan pocas veces que es la primera vez que escucho el sonido de encendido de Windows 11? No sabía que tenía un sonido de encendido. Ah, fue curioso. Me pedí menos un como, marico, ¿qué era ruido? Es la primera vez que lo escucho. A ver, dame 5 segunditos. Listo. Eso es malo para el computador, sí. Pues yo le tiro muy duro. Pues la verdad es que uno debería dejarlo descansar un poco. Vale, madre. Mala mía, la verdad. Listo, permitir. ¿Están viendo la pantalla? Pues no, ¿cómo le van a servir nacionales de compartiendo? ¿Qué cosas dicen ustedes? Ya. Ahora sí están viendo. Entonces, bueno, entonces íbamos en que ya llegué a que X, Y, Z tienen que ser esto según la constante de proporcionalidad. Y voy a meter eso en la superficie en la cual estoy mirando porque tiene que cumplir eso. De aquí yo concluyo, mira qué curioso, no se guardó lo anterior, que 3 veces 1 dividido 2 lambda al cuadrado es igual a 1. Es decir, 3 veces 1 dividido 4 por lambda al cuadrado es igual a 1. Es decir, 4 veces lambda al cuadrado es igual a 3. Es decir, lambda al cuadrado es igual a 3 cuartos. Es decir, eh, es decir, lambda es igual a más o menos raíz de 3 cuartos. Es decir, más o menos raíz de 3 dividido 2. Entonces ahí ya encontré la constante de proporcionalidad. Es normal que me den dos valores. Entonces, me dieron 2 lambda. Es normal que me den 2 valores. O sea, y con esos 2 lambda te van a dar 2 valores de X, 2 valores de Y, 2 valores de Z. ¿Por qué creen que es normal? Volvamos a dibujar la esfera. Aquí está el plano que yo quiero que sea paralelo. Y aquí, por ejemplo, es el punto donde es paralelo. Porque es un círculo, es una esfera. Entonces, el plano que está también detrás también va a cumplir eso. O sea, esos 3 planos van a ser paralelos. Entonces, por eso no han quedado 2 puntos en la esfera donde van a ser paralelos. Es una esfera. Entonces, con este valor de lambda, yo ya puedo venir acá. Ahora sí, a poner el computador. Y reemplazar el lambda. Entonces me queda x es igual a lambda, se cancela. Por ejemplo, está el vector, donde x es igual a lambda, se cancela, 1 dividido raíz de 3. 1 dividido raíz de 3 y 1 dividido raíz de 3. Y luego está el punto y menos 1 dividido raíz de 3 menos 1 dividido raíz de 3 menos 1 dividido raíz de 3. En estos 2 puntos, los planos tangentes van a ser paralelos a ese plano tangente que nos pidieron. Es un punto cuanto menos interesante, digamos. Es un punto interesante. Listo. 2 segundos.
Listo, listo. Entonces así se hacen estos puntos. Entonces, mucho cuidado con el procedimiento que seguimos, porque son los mismos. Normalmente te van a dar una superficie a la cual tú sí le puedes hacer el plano tangente, que ya vimos que se hacía muy fácil con eso de que el plano tangente era esto, les voy a recordar la formulita. El plano tangente en un punto es el gradiente evaluado en ese punto por x menos a, y menos b, z menos c, igual a 0. Entonces recordemos, entonces le van a dar una superficie en la cual usted es capaz de hallar el plano tangente, o si no directamente te dan el plano tangente. Y luego tienes que hallar el punto en otra superficie que se cumpla eso. Entonces, el vector normal de una va a ser el vector normal del plano tangente, que siempre dos coeficientes. Y el vector normal del otro va a ser el gradiente. Entonces, tú haces que uno es un escalar del otro, y con eso despejas x y z en función de ese escalar, de esa constante de proporcionalidad. Y luego metes eso en la ecuación de la superficie de la cual estás buscando el punto y te va a dar el valor de ese lambda. Y ya con eso encuentras el x y z, simplemente reemplazando. Entonces, yo he visto muchos ejercicios de estos de plano. A mí me da como mucha impresión de que algo así puede salir. Me da mucha impresión, la verdad. Tiene mucha pinta. Listo. Pero luego nos dice, ahora, haga lo mismo, pero para otra ecuación, para un elipsoide. X al cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado más z cuadrado dividido c cuadrado igual a 1. Entonces, es lo mismo. Entonces ya tenemos el vector normal. Ya lo habíamos calculado ahorita. Es 1, 1, 1. Entonces aquí lo que va a cambiar es el vector normal de esta superficie, o sea, el gradiente. Y el gradiente aquí lo que pasa es que la fórmula hace un poco más feita. La derivada de esto con respecto a x es 2x dividido a cuadrado. La otra es 2y dividido b cuadrado. La otra es 2z dividido c cuadrado. Entonces el procedimiento es exactamente igual. Entonces ya es decir, bueno, por ejemplo, el gradiente es igual a lambda veces el otro. Y tratar de despejar ese lambda y luego meterlo en otra fórmula. ¿Creen que es necesario que sigamos resolviendo este? O sea, ya aquí usted nomás tiene que despejar a x, y, z, y le van a quedar en función de lambda. Y ya luego simplemente reemplaza eso en la fórmula de la elipse. Y va a encontrar eso. ¿Cree que es necesario seguir? ¿O quedamos en que la idea es la misma? Yo creo que la idea es la misma. Eso antes que, o sea, esto es lo mismo, pero un poquito más feo. Ese a cuadrado se deja indicado y listo. Eso va a quedar indicado, va a depender de ese a cuadrado. Y del b cuadrado y del c cuadrado. Marica, el taller. Tengo que abrirlo. Para que reinicie el computador. Qué pena, disco. Se demoró mucho en reiniciar el computador. Estaba muy cogido, entonces se demoró más de lo normal en prender de nuevo. Listo, aquí está el taller. Entonces, ya hicimos eso. Y luego sigue algo que también me da mucha curiosidad. Vamos a mirar. Si f es una función diferenciable, es diferenciable, y el plano A es tangente a su gráfica en el punto 1, 0, halle la derivada direccional de f en dicho punto y en dirección esa dirección. Ahorita no me dejes olvidar, Andrés, ahorita no me dejes olvidar, por favor, por lo que más quieras, no me dejes olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente me están diciendo, un dato inicial, que yo ni puta idea, un dato inicial, luego vemos para qué nos sirve, y luego me dice, halle la derivada direccional de f en dicho punto, y en dirección de ese vector. Entonces, ¿yo qué recomiendo ahí? Que es muy normal, nos dan un montón de datos iniciales y al final me piden una cosa. Una vez se enreda tratando de mirar primero qué significa esto. No, a mí me parece que es perderse mucho. Yo creo que lo más inteligente acá es hacer lo que te pidieron. Te pidieron la derivada direccional en dirección de u de la función evaluada en el punto 1, 0.
Hagamos, por definición. Por definición. Les voy a decir, ¿cuál es la definición? ¿Quién me recuerda? De la derivada direccional. Vamos a ver quién me recuerda. Voy a amanecer preguntón. ¿Qué me dice? Gradiente vector unitario. Es decir, por ejemplo, gradiente de f, evaluado en el punto, vale aclarar, es evaluado en ese punto, 1, 0. Producto punto, bueno, ¿cuál es el vector U? Vale aclarar. Ahí me dice cuál es el vector U. Yo no entiendo eso de 4i más 3j. ¿Qué vector es eso? ¿Qué dirección es esa? ¿Cuál es el vector 4i más 3j? Es el vector 4, 3. Es la manera de decir un vector de manera canónica. Entonces es esto. Esta es la derivada direccional, ¿no? Producto punto la dirección, ¿cierto que sí? Es así de simple. Es el vector normalizado, tiene que ser unitario. Entonces usted se lo puede aprender así como, por ejemplo, el vector dividido su norma, siempre. Si es normalizado, pues la norma va a ser 1. Si no, lo va a normalizar. Entonces, en este caso, ¿qué es? Entonces, yo tengo la función, todavía no tengo la función. Entonces, como no tengo la función, me toca dejarlo indicado. La derivada con respecto a x en 1, 0. La derivada con respecto a y en 1, 0. Producto punto. Bueno, ¿cuál es la norma? 1 dividido la norma. La norma de u es igual a raíz de esta componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Es decir, da 5, eso da 25. Sí, da 25. Da 16 más 9, sí, 25. Es decir, da 5. Un quinto de 4 del vector 4, 3. Es decir, fx evaluado en 1, 0, fy evaluado en 1, 0, producto punto con 4 quintos, 3 quintos. Este ejercicio no se les hace familiar, o sea, es decir, lo único que a mí me falta para encontrar la derivada direccional, que es lo que me están pidiendo, son esas derivadas parciales. Ustedes me corregirán, pero no hemos hecho 3 ejercicios parecidos a esto. Que tengo que hacer la derivada direccional y al final se reduce el punto a encontrar cuál es la derivada parcial en este y en este punto. ¿Por qué hago la aclaración? No es por decir, pero ya muy fácil, no. Lo estoy diciendo porque vean, hemos hecho 3 puntos iguales a estos, entre el último taller y el taller de repaso. Entonces yo a esto le colocaría un chulito. Cabe la posibilidad, es muy probable que caiga un punto en el parcial que sea A de la derivada direccional y usted va a tener que encontrar esos valores. De alguna manera, ya hicimos un punto en el que era simplemente que me daban otras dos derivadas direccionales. Y otro que me dan otras dos derivadas direccionales, pero no en dirección de un punto, sino en dirección de un punto a otro. Los dos tipos como de maneras de dar la dirección. Vamos, esta como que es una manera distinta. Entonces, la clave ahora va a ser encontrar eso acá. Vamos a ver cómo hacemos eso. Si f es una función diferenciable y su plano tangente es esto, en este punto, bueno, entonces aquí ¿cuál es la clave? Yo creo que aquí la clave es el hecho de que el plano tangente se arma con las derivadas parciales. Entonces, f es una función de esta forma. Z igual a f de x y. Es una función de dos variables. ¿Por qué? Porque aquí me dicen evaluar en el punto 1, 0. Eso significa que es una función de dos variables. Ok. Ok. Muy bien. Si yo tengo una función así, ¿cómo hallo su plano tangente? Es decir, o sea, muchas veces, o sea, vean, no tengo ni puta idea cómo es este punto. No tengo ni puta idea, soy honesto con ustedes. Muchas veces se trata de literalmente de ir a la definición. Bueno, entonces, este es un plano tangente. Entonces, vamos a ver cuál es o sea, vamos a ver, ¿qué es el plano tangente de esto? ¿Cuál es el truco para encontrar el plano tangente de una función así? ¿Quién me recuerda? La fórmula larga o el truco. ¿Cuál es el truco? El del almen truco. ¿Qué tengo que hacer ahora para activar el truco? ¿Cuál es el primer paso del truco?
Hay una fórmula larga para el plano tangente de una función así. O usted siempre puede simplemente pasar a restar el z. Muy bien, Sebastián. Y es que también teníamos una fórmula para hallar planos tangentes de algo de esta manera, que sería este caso. Entonces, a esto lo que vamos a llamar F mayúsculota, a esto. Muy bien, Juan Sebastián. Entonces, una vez yo tengo esto, o sea, lo paso a restar, ¿cuál es el plano tangente? Que aquí llaman pi. ¿Cuál es? El de una función de esta forma. K es igual a una superficie de tres variables. ¿Cómo se halla el plano tangente? Esa es la fórmula largota para funciones de la forma de arriba, o puede llevar la forma de arriba a la forma corta y a usar esta fórmula. ¿Cuál? El plano tangente en un punto en particular. ¿Cuál era la larga? Eso lo repasamos cuando fue. ¿Ayer? La clase de ayer, diría yo. Vimos la larga y la corta. Les voy a recordar. Es el gradiente de esa vaina evaluado en el punto. Producto punto. ¿Producto punto qué? Bueno, en verdad, esta es una función de tres variables. Entonces aquí hay un z0. O sea, en el punto, o sea, cuando, les voy a decir, cuando x y y valen 1 y 0, ¿qué vale z? ¿Qué vale z? Vean, z es igual a f de x, y. Entonces sería como que en ese punto z vale f de 1, 0. O sea, literal, z es eso. Entonces se puede evaluar como en el punto 1, 0, f de 1, 0. Pablo, pero si no conocemos cuánto es f de 1, 0, ya vamos a ver que no va a importar. Vamos a ver que no va a importar. Producto punto con x menos la coordenada de x, y menos la coordenada y z menos la coordenada z. Pablo, eso no va a importar. Para de volar, relajada. Relajada. ¿No les gustó por acá? Bueno, hagamos algo. Si quieren. Que este igual ya lo practicamos. Saben que este puede ser un poco más confuso por el tema de que no me sé la z. Vamos a aprovechar para repasar la formulita. Vamos a aprovechar para usar la formulita. Vamos a aprovechar para usar la formulita. La de linealización, esta. Este es el plano tangente. Esta es la fórmula larga para una función de este tipo. Es decir, el plano tangente es... no me gusta esta fórmula. Espera, más que esta, es más que todo la de linealización. En verdad es el de plano tangente. ¿Dónde está la fórmula del plano tangente acá? Este es igual a esto. Bueno, no hay una pendejada, pero bueno. Para no confundir conceptos. Esto es linealización. Este es el plano tangente. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Entonces, es z igual a... Entonces, el plano tangente en el punto 1, 0. Entonces, z igual a f de 1, 0. Más la derivada con respecto a x en 1, 0. Que es algo que quería. Producto con x menos la coordenada de x, 1. Más la derivada con respecto a y en 1, 0. Por y menos la coordenada b, 0. Es esto. De la otra manera se hubiera llegado a lo mismo. De la otra manera se hubiera llegado a lo mismo. Por eso aparecía el f de 1, 0. Eso es z. De la otra manera se hubiera llegado a lo mismo. Entonces, eso se supone que es igual a este plano. Vamos a ver. Vamos a simplificar un poco. Entonces, z es igual a f de 1, 0.
Veamos el 1, 0 indicado. Más la derivada con respecto a x en 1, 0 por x menos la derivada con respecto a x en 1, 0. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a dejarlo en esta forma. En la forma una constante por x más una constante por y más una constante por z igual a un número. Y así vamos a poder saber entonces cuál es, a qué es igual cada cosa. Más la derivada con respecto a y en 1, 0 por y. Y el menos 0 pues no va a afectar por y. Entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, va a pasar todo lo que sea número para el otro lado. Lo voy a dejar acá. Entonces, menos f en 1, 0 más f de x en 1, 0 es igual a, entonces aquí, la derivada con respecto a x en 1, 0 por x, más la derivada con respecto a y en 1, 0 por y, menos el z. Vamos a restar el z. Entonces, dense cuenta que esto de acá es igual a esto. Por ende, el d, o sea, en este caso, el 2 tiene que ser esto. Este número acá. Esto tiene que ser igual a 2. El coeficiente de x tiene que ser el mismo coeficiente de x de acá, porque son el mismo plano. 3. El coeficiente de y tiene que ser el mismo coeficiente de y de acá. 1. Y el coeficiente de z tiene que ser el mismo coeficiente de z de acá. Es decir, menos 1. Está bien. Entonces, vea que yo de acá no voy a poder saber cuánto da esto. Yo solamente sé que esta suma da 2. O sea, esto. Antes sé que eso da 2. Pero lo que sí alcanzo a concluir es que la derivada con respecto a x en 1, 0 da 3. Y la derivada con respecto a y en 1, 0 da 1. Que son los datos que me faltaban. Sí, mira, mira, lo distribuí. Míralos acá. Y ese es el que pasa a sumar luego. Este. Entonces, básicamente, ¿cuál era la idea? Usar la fórmula del plano tangente en el punto 1, 0 e igualarla con el plano que se supone que debería ser, que es este. Entonces, los coeficientes, usando que los coeficientes de x y de y tienen que ser lo mismo, uno puede encontrar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Que, oh sorpresa, eran los únicos datos que me faltaban para encontrar la derivada direccional. Era lo único que me faltaba. Ya con esto yo simplemente digo que es 3, 1, producto punto, 4 quintos, 3 quintos. Es decir, esa derivada direccional da 3 por 4 quintos más, se me olvidó hacer producto punto, 3 quintos. Es decir, eso da 5 veces 3 dividido 5 3. Sí. Entonces, yo quiero llegar, que ustedes se den cuenta que es el tercer, cuarto punto que hacemos, que me piden. Hay la derivada direccional, me quedan faltando las derivadas parciales porque no tengo información de la función. O sea, si a ti te dicen, haz la derivada direccional en esta dirección, de este punto, y no te están dando la función, significa que te tienen que dar un dato inicial, como este, del plano tangente, para tú de ahí concluir cuánto da la derivada direccional, cuánto dan las derivadas parciales en ese punto, que sería lo único que te haría falta para ya la derivada direccional. Este fue un punto que puedo calificar cuanto menos de interesante. Muy curioso imaginárselo así. Estuvo curioso. Pablo, ¿puedes subir un momentico, por favor? Entonces, aquí usamos la fórmula Ahí del... sí. Sí, sí, ahí, perfecto, gracias. Sí. Si usted hubiera sido un degenerado y hubiera querido hacerlo como yo proponía, y usando la fórmula del gradiente de f, producto punto, x menos a, x menos b, x menos c igual a cero, hubiera llegado a lo mismo, literalmente a lo mismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. We don't talk about Bruno. No, no, no.
We don't talk about Bruno. Es que hoy en qué estaba, hoy vino mi prima, bueno, eso es prima mía, ¿qué es eso? Mi prima de Estados Unidos, pues una prima, una hija, más bien la hija de una prima, no sé qué se llama eso, de Estados Unidos que estaba celebrando su 10º cumpleaños acá, vino a Colombia a celebrarlo. Entonces ahí estaban cantando We don't talk about Bruno. Esa niña habla todo gracioso. Ya vamos a la respuesta. Bueno, esa forma que dices se usó en el video pasado, o sea que en el video pasado todos los planos tangentes los hallamos de esa manera. Porque a mi parecer es más simple de esa manera, pero en este caso en particular entiendo que era un poco más enredoso esta manera, en este caso en particular. Entonces me gusta porque la pasada repasamos la otra forma y aquí usamos la formulita larga, para que le guste. Que le guste, le sabe. Listo. El plano es que el siguiente punto le tengo miedo. Ojo, vea que el punto 9 y el 8 ambos hablaban de planos tangentes. Están como jodiendo mucho con planos tangentes. O sea, les está gustando mucho el tema de los planos y los vectores normales. Les está como agradando muchito el asunto. Hay el volumen máximo de una caja rectangular inscrita en una esfera de radio R. Interesantísimo. Es decir, tenemos una esfera que tiene contenida en su interior una caja. Exactamente contenida, es decir, esto rosa los bordes de la esfera, rosa. ¿Cuál es las dimensiones de X, Y, Z? O sea, puedo hacer la caja así, la puedo hacer bien cuadrada, o puedo hacer la caja un poco más alargada en esta coordenada. O sea, ¿cuáles son las coordenadas de X, Y, Z? De tal manera que ese volumen sea máximo. Me parece interesantísima la pregunta. Bueno, entonces, primero que todo, estamos hablando de la esfera de radio R. Es decir, x al cuadrado, y cuadrado más z cuadrado. Igual a r. Ok. Si esa esfera, a veces aquí de pronto ayuda a hacer el dibujo 2D. Bueno, hacer el dibujo 2D. Así. Si esa esfera yo me la imagino centrada en el origen, entonces, esta es la coordenada X, ponle. Esta es la coordenada Z. Y como lo dibujé, como lo dibujé 2D no se nota, pero de profundidad hay otra coordenada Y. Yo le pregunto, ¿cuánto mide este lado? Es decir, este lado. ¿Cuánto mide? En función de esas letricas. Solo tiene que decir, eso es n veces esa letrica. En función de esas letras, ¿cuánto mide cada lado? En este caso, el lado rojo. 2 veces z. Muy bien. Miren, z. Este largo mide z. 2 veces ese largo mide 2z, que es justamente lo que mide ese lado. Si lo ves, Jimmy. Listo. Entonces, 2z. 2z. Ok. Entonces, yo no sé, o sea, ya es relativamente obvio para dónde vamos, que cada lado va a medir 2 veces una variable. O sea, va a ser 2 veces x, y este va a ser, no importa si el orden no está correcto, o sea, la idea se entiende. Que cada lado va a ser 2 veces una variable, con la esfera central del origen. Cada lado va a ser 2 veces una variable. Entonces, la función volumen de esa caja, que depende de x, y y z, es ¿cuál? ¿Cuál es el volumen de una esfera? De una caja, perdón. El volumen de una caja. El volumen de, de algo así como cuadrangular. Pues un rectángulo. 2 factor de x, y, z. O sea, es el producto de los lados. Sí. 2 veces z, 2 veces y. O sea, aquí, o sea, los tenían bien, Juan Fernando y John. O es que ustedes no están teniendo en cuenta ahí que los lados no son x, y, z. Los lados miden 2 veces cada una de esas.
¿Sí? En otras palabras, da 8x, y, z. En verdad es eso. Entonces, básicamente se trata de encontrar el máximo, o sea, maximizar la función volumen, que es 8x, y, z. ¿Dónde está el problema acá? Venga, yo les explico dónde está el problema acá. Más adelante, con multiplicadores de Lagrange, esto se puede hacer de una manera, entre muchísimas comillas, más simple, más adelante. Pero ¿qué pasa? En los temas que caen en el parcial, teóricamente, lo único que a nosotros nos suena, lo único, más adelante, o sea, ya el próximo parcial, podemos hacer ese pero con Lagrange, para no marear a la gente, para no marear a la gente. Pero ahorita, ¿qué es lo único que yo tengo para maximizar algo? Más que para maximizarlo sería hallar el máximo de algo. Pero yo quiero que usted llegue a algo. Yo soy capaz de hallar máximos y mínimos locales de funciones de 3 variables. Ahí está el problema. Yo no sé maximizar funciones de 3 variables. Ahorita lo hacemos hallando los puntos críticos, que es cuando la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y existan las funciones de 2 variables. Pero yo no sé con algo así. Es más, si yo maximizo eso, es decir, le encuentro el punto máximo a esto, ¿qué tiene que ver la esfera ahí? ¿Dónde usa la esfera ahí? En nada. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer que esa función volumen en verdad dependa solamente de x y de y. Pablo, ¿cómo así? Sí, mira, 8 veces x, y, z. ¿Pero qué es z? Yo puedo hacer que el z dependa solamente de x y de y. Porque, y ahí voy a usar el tema de la esfera. Es que mira, en la esfera en particular, yo puedo decir que z al cuadrado es r menos x al cuadrado menos y cuadrado. Eso es z. O si no más específico, es más o menos la raíz de, pues z. Es más o menos la raíz de r cuadrado. Una esfera de radio r es, ahí aparece el radio cuadrado. R cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado. Listo. Muy bien. Entonces, z sería eso. Yo puedo decir, vea, z es esto. Que me salen dos signos, más o menos. ¿Cuál puedo tomar? Cualquiera sirve, no, solamente sirve uno. ¿Por qué? Es en el sentido físico del problema. Eso no es un problema matemático sin más. Es algo aplicado. Entonces, las variables tienen sentido físico. No, lo de volumen no me convence. Es algo antes de eso. Es algo antes de eso. Los lados, z o 2 veces z, si así lo quiere, es un lado. Y un lado nomás puede ser positivo, no puede ser negativo. Entonces, en particular, entonces ese z va a ser raíz, solo la positiva, de r cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ahí estoy usando el hecho de que no me interesa maximizar esta función para todo x y z, no. Me interesa maximizar esa función para cajas que están perfectamente inscritas en una esfera. Es decir, cuya z cumple esto. Y así hago que esta función de 3 variables, que yo no sé cómo tal maximizar, se vuelve una de 2. Porque ya la z depende de por sí de x y de y. Y ya teniendo esto, pues ya, simplemente hay el punto crítico que uno espera, que evidentemente uno espera, pues debería ser un máximo. A no ser que hagan varios puntos críticos, toca mirar, pero normalmente en esto de volumen máximo suele haber un solo punto crítico, pues por ende tiene que ser el máximo. Entonces, ¿para eso qué hago? Para eso voy a hallar, bueno, ¿dónde sucede un punto crítico? Entonces, los puntos críticos son cuando las derivadas parciales son ambas igual a 0 o una no existe. Entonces, tengo que hallar las derivadas parciales. La derivada con respecto a x de esto es, ¡wow! Pablo, esa R lleva el cuadrado. Sí, porque una esfera de radio R es así, R cuadrado, es el radio al cuadrado en la fórmula, ¿no? ¿O me equivoco yo ahí? O sea, es como un círculo. ¿Cuál es la circunferencia de radio 3? X al cuadrado más y cuadrado igual a 9. 9. El cuadrado de 3. Sí, Ok. sí, todo lo correcto.
Muy bien. Entonces ahora tenemos que hallar esas derivadas. Qué baje Dios si lo vea. Qué pereza. Esta es la derivada de un producto. Entonces, por ejemplo, este producto. La derivada con respecto a x del primero, 8y. Por el segundo sin derivar. Muy bien, David. Más el primero sin derivar por la derivada de una raíz. La derivada de una raíz siempre es 1 dividido 2 veces la raíz. Por la derivada interna. La derivada de lo que hay dentro de la raíz es, con respecto a x es 2x. Ok, menos 2x, menos 2x, menos 2x, la derivada interna. La derivada corresponde... Uy, marica, ¿cómo vamos a decir cuándo eso es cero? Para no lograr expresar ese posiblemente, ya vamos a hacer ese análisis, pero de pronto sí, posiblemente. O sea, entenderás, David, que pues yo no tengo manera de concluir eso ya, by the face. Yo no lo puedo concluir, ya tengo que, pues toca trabajar un poquitico más para llegar a esa conclusión. Listo. ¿Cuándo esto se hace cero? Se me ocurre multiplicar y dividir ambos lados por raíz de esa vaina acá. Y igual cero es una. Cuando y y x son cero es una. Bueno, con que solo y sea cero, en cualquier otro punto es una. Y con que solo x sea cero también, no. O sea, no, con que solo y sea cero. Tengo. Pero imagino que la otra va a ser totalmente al revés. La otra es esto. La derivada con respecto a y es 8x, o sea, es lo mismo, pero con el signo contrario. Con la variable contraria, lo mismo. Más 8xy, la derivada de una raíz, por la derivada interna, menos y cuadrado, menos 2y. O sea, es lo mismo, pero con la letra cambiada. Entonces, ¿qué pasa? Miren, este se hace cero cuando y es cero. El x no importa, solamente cuando y es cero. Pero acá se hace cero cuando x es cero. Al revés. Entonces, ambas se hacen cero cuando x y y son cero. Esa es una opción. O sea, en el punto 0, 0. Es una opción. El punto 0, 0 es una opción. Ok. Wow. ¿Tiene lógica eso? Bueno, aquí usted también tiene que tener inteligencia. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene lógica que x y y sean cero? Piénselo muy bien. O sea, estoy diciendo que el volumen máximo es cuando dos de los tres lados de la caja son cero. Es decir, una línea. Es una caja una línea, pues, ese no tiene lógica física, eso ya no es una caja. Eso ya no es una caja. Entonces significa que hay otro punto crítico. Para ese otro punto crítico, se me ocurre, vamos a ver con este bx, por ejemplo. Para ese otro punto crítico se me ocurre, por ejemplo, aquí en esta raíz, en este factor, multiplicar y dividir por esa raíz. Entonces, si yo multiplico y divido por esa raíz, me da 8y. Entonces, raíz por raíz me da la misma cosa, pero sin la raíz. Dividido la raíz. O mejor dicho, es como lo contrario a racionalizar. O sea, aquí estoy haciendo como lo contrario a racionalizar. Pablo, ¿por qué estarías haciendo lo contrario a algo lógico que es racionalizar? Para que tenga el mismo denominador de acá. Esa es la idea. Y esto lo voy a simplificar un poco. 2 dividido 2, bueno, menos 2 dividido 2 es menos 1, que con ese 8 me da menos 8 x al cuadrado por y, dividido la raíz. Entonces, ¿para qué hice esto?
Hice esto para que tuvieran el mismo denominador. Esperen que ya no me deja escribir. Y de esta manera, como tiene el mismo denominador, puedo hacer la resta. Pablo, ¿por qué habría alguien tan degenerado de querer hacer esta resta? ¿Cuál es el motivo, razón o circunstancia de que haya alguien tan degenerado que quiera hacer esto? Muy buena pregunta. En este momento de mi vida ni yo lo sé. ¿Cuál sería la idea de esto? La idea de esto es la siguiente. Cuando una fracción es cero, Cuando el denominador es cero. ¿no? Ah, perdón, cuando el numerador es cero, cuando el numerador es cero. Sí, no, yo sé que sabía, pero se le visqueó el nombre. Entonces cuando 8y r cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado menos 8x al cuadrado y es igual a 0. Estoy seguro que esta maricada se va a simplificar. Es igual a 0. Entonces, este es un punto. O sea, este es de la fórmula, o sea, esto lo estoy sacando en la fórmula de Bx. Voy a simplificar un poco más esto y lo voy a meter en la de By, que imagino que va a ser por ahí la vaina loca. Entonces, voy a simplificar esto, que seguro se simplifica. 8y cuadrado menos 8y al cuadrado menos 8y al cubo menos 8y al cuadrado. Ah, Pues queda menos 16, ¿no? sí, sí. O sea, yx al Oiga, cuadrado. 8y cuadrado menos 16y. Uy, no se canceló. Eso me da mala espina. Menos 8y al cubo. Uy, marica, esto no me gusta que no se haya cancelado. Bueno, y ambos están multiplicados por y. Entonces puedo dividir por y ambos lados. 8r cuadrado menos 16x al cuadrado menos 8y cuadrado igual a 0. Dividir por y ambos lados. Es más, ambos están multiplicados como por potencias de 2. Puedo dividir por 8 ambos lados. Si yo divido por 8 ambos lados, me queda r cuadrado menos 2x al cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Así quedó simplificadísimo, listo. Ya, ahora quedó mucho más bonito. Entonces, por ejemplo, entonces podemos decir que la ecuación de la derivada con respecto a x es 1. La ecuación de la derivada con respecto a y es 2. Y acabo de encontrar en 1, o sea, haciendo, o sea, moviendo un poquito en 1, acabo de encontrar esta fórmula. Ella se hace en 0 cuando esto es cierto. Entonces, esta salió de 1, de la derivada con respecto a x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a meter esta en la derivada con respecto a y. ¿Recuerdan lo que hacíamos? Metíamos una en la otra para encontrar la condición. Para meter esto por allá, ¿qué sería lo más cómodo? Por ejemplo, antes de hacer eso, de pronto despejar el r cuadrado y meterlo allá. R cuadrado sería igual a 2x al cuadrado más y cuadrado. Vendría siendo eso. Entonces ahora voy a meter eso en la ecuación de la derivada con respecto a y. Y me voy a echar la bendición de que salga algo bonito. Vamos a ver qué sale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ah? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Peores cosas me han metido. A ver, marica, ¿qué pasa si yo meto eso ahí? Me queda 8x raíz de r cuadrado, pero r cuadrado es 2x al cuadrado más y cuadrado, menos x al cuadrado menos y cuadrado, más 8, bueno, esto lo voy a simplificar un poco, 2 con 2 se cancela, me queda 1 menos 8x y cuadrado dividido la raíz de r cuadrado, es decir, 2x al cuadrado más y cuadrado, menos x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, y yo quiero que se cumpla la condición de tal manera que esto sea cero. ¿Qué pasa cuando yo quiero que esto sea cero? Y meto esto acá. Entonces me queda 8x raíz de y cuadrado se cancela. 2x al cuadrado menos x al cuadrado me da x al cuadrado a secas. Raíz de x al cuadrado. Menos, no es coincidencia que se haya cancelado eso tan bien. No, es coincidencia. Y abajo también me queda raíz de x al cuadrado.
La raíz de x al cuadrado normalmente es el valor absoluto de x. Pero como x aquí es un lado, entonces no puede ser negativo. Entonces es directamente x. X por x al cuadrado. Menos 8 por x por y cuadrado. Dividido x, el x se cancela y me queda 8 por y cuadrado. Igual a 0. Y yo aquí concluyo que esto pasa cuando x es igual a y. Hay que concluir que esto se hace 0 cuando x es igual a y. Muy bien. Entonces yo puedo reemplazar esta condición que conté, que la puedo llamar 4, en la condición 3. Lo puedo reemplazar en esto. También yo sé que se hace en 0 cuando esto se cumple. Entonces, es decir, cuando 2x al cuadrado más x al cuadrado es igual a r cuadrado. Es decir, cuando 3x al cuadrado es igual a r cuadrado. Es decir, cuando x es igual a r dividido raíz de 3, básicamente. Bueno, no quedan raíces negativas, ¿no? Porque de nuevo, o sea, un radio tiene que ser positivo y el lado tiene que ser positivo. Entonces, solamente puede ser positivo. Entonces me queda que esto se hace 0 cuando x es esto. Y como se hace 0 cuando x es igual a y, también y tiene que ser eso. Entonces, un punto crítico es r raíz de 3, r raíz de 3. Pablo, si es normal que ese r esté ahí, claro, o sea, los lados, o sea, el volumen máximo depende de los lados. Y eso va a depender de qué tanto radio tenga la esfera, qué tan grande sea la esfera. Entonces es normal que ese punto crítico dependa del radio. ¡Fua! Entonces ese es el punto crítico de la función volumen. Pues uno, porque ya encontré varios, pero los otros no tienen como mucho sentido físico. Entonces, de la función volumen. Entonces, más o menos uno podría suponer, bueno, marica, eso casi que tiene que ser el máximo, porque pues como que no quedan muchos otros caminos. Ese casi que tiene que ser, pues uno medio puede suponer. ¿Cuál es la pregunta? Me piden cuál es el punto crítico, cuál es el volumen máximo o dónde sucede el volumen máximo. Hay el volumen máximo, o sea, no solamente tengo que hallar el punto, o sea, los lados máximos, sino que además tengo que hallar cuánto es ese volumen máximo. Entonces, ese es un punto crítico. ¿Qué sería lo correcto acá? Sería clasificar ese punto crítico. Pero para clasificar ese punto crítico, tendría que hacer el determinante de la matriz gaussiana. Es decir, esto de el producto de las derivadas dobles en ese punto crítico. En ese punto crítico, menos la derivada mixta al cuadrado. En ese punto. Tendría que evaluarlo en esto. Y tendría que evaluarlo en eso. Y pues ya clasificar el punto crítico. Me voy a saltar ese paso porque pues es una gorra. Ya sabemos que depende de eso y del signo de esta vaina. ¿Por qué? Porque me da una pereza hacer esta derivada, que es la derivada de un cociente. Ya saben que le tengo un favorcito. Pero ya le digo yo que este es un máximo. O sea, este le va a dar un punto máximo. Le va a dar que es máximo. O usted el parcial, pues, qué chimba, supongo que es un máximo. Qué huevonada. O sea, porque, o sea, es imposible que ese sea el volumen mínimo como tal. El volumen mínimo sería casi, o sea, el volumen mínimo lo hallamos en este. Cuando hallamos lo de 0, 0. Ese es el volumen mínimo. Cuando la caja no tiene dos lados. Entonces, este otro tiene que ser, pues, el volumen máximo. Entonces, esos son los lados donde sucede el volumen máximo. Ya que toca, ya lo que toca es hallar cuál es el volumen máximo, es decir, reemplazar eso en la fórmula del volumen. En esa coordenada de X y Y sucede el volumen máximo. ¿Ahora qué hago? Reemplace la fórmula de volumen, que era esta. 8xy raíz de r cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y eso le va a dar el volumen máximo. Ahora, el otro día dijiste que los puntos críticos se... O sea, no es que se crucen así, o sea,
Yo encontré dos condiciones, o sea, mira, yo encontré dos condiciones en la derivada con respecto a x. Para que eso sea cero. ¿Cuáles son las dos condiciones, John? Las voy a marcar en rojo. Mi computador hoy está como el ojete, no sé qué le pasa. Creo que lo reinicié ayuda un poco, pero está como el ojete. Yo encontré dos condiciones. ¿Cuáles fueron esas dos condiciones? Aquí y tenía que ser cero. Y tenía que ser cero. En la primera derivada, que y fuera cero. Y la otra condición fue la que concluí por acá, que esto. Y en la segunda ecuación, en la de BY, yo encontré dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que x tiene que ser cero, y seguro si hubiéramos hecho lo mismo que hice con BX, hubiera encontrado otra condición. Entonces, ¿qué es lo que yo decía ese día, John? Esas dos condiciones que yo encontré en BX, tienes que meterlas acá. E igualar eso a cero, porque quieres ver cuándo eso es cero. Meterlas acá. Y con eso vas a llegar a algo. Si tú metes y igual cero, llegas a que cualquier x funciona. Ah, no, llegas a que x también tiene que ser cero. Entonces ahí, ya ahí sacamos eso. Y si uno mete la segunda condición de Bx que encontré, llegamos a la conclusión que yo llegué a ese de r de Dios raíz 3. Y luego hay que hacerlo análogo. El de By, que es cuando x es igual a 0, meterlo acá. Esa respuesta te va a dar también y igual 0. Entonces es lo que yo les decía, que máximo habrán 4, o sea, cada uno tiene dos condiciones. Entonces máximo van a haber 4 puntos críticos. Pero ¿qué pasa? En ambos, o sea, 2 puntos críticos me dieron 0, 0, o sea, 1. Y de seguro, si hubieras hecho análogamente, porque esto es simétrico, esta condición, meterla acá, segurísimamente John te va a dar el mismo punto crítico. Entonces ahí hubiera llegado que, por más de que, o sea, tenía una condición para X, dos condiciones para X y dos condiciones para Y. Y tú metes esta condición y la combinas con esta. Metes esta combinación y la combinas con esta. Y luego esta con esta. Pero sí, entonces ya te quedó clarito. O sea, la pregunta es que por más de que hubieras hecho todos esos cruces, ibas a llegar a los mismos dos puntos críticos, 0, 0 y este. Es más, ahí ya hubieras podido tener una lista indígena. O sea, si nomás tienes dos puntos críticos y uno es que dos lados sean 0, obviamente ese es que el volumen es 0, mínimo. Entonces el otro, a huevo, tiene que ser máximo. ¿Por qué? Porque si me estás viendo volumen máximo, significa que existe un máximo. Entonces, como el otro no es, pues tiene que ser ese. Ese es como una manera en la maldita sea de decirlo. ¿Quedan más puntos de ese taller? Clasifique los puntos críticos de esta vaina. No, este estaba muy largo, tengo que admitirlo. Este fue un punto muy gonorrea, muy largo. Vamos a hacer este porque yo creo que es un punto corto. Espero no equivocarme. Todo tiene pinta de que los puntos críticos van a ser fáciles de allá. Clasifique los puntos críticos de esta vaina. Entonces, para eso voy a hallar los puntos críticos. Para eso, ¿qué necesito hacer? Necesito encontrar las derivas parciales con respecto a x. ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a x? 2x menos 2y. ¿Y cuál es la derivada parcial con respecto a y? 2y menos 2x. Entonces, aquí vamos a lo que iba a decir ahorita. Aquí vamos a lo que voy a llegar ahorita. Bueno, entonces, voy a factorizar esto. Esto es 2 por x menos y. Y esto es 2 por x menos y. Básicamente. Ah, no, y menos x en este caso. Pues, es como lo mismo, y menos x. Entonces, cuando esta es 0, ¿qué opciones tiene esta de ser 0? Solamente hay una, ¿no? Que sería que x fuera igual a y. ¿Y qué opciones tiene esta de ser 0? También solamente hay una, que x sea igual a y. Ay, marica, que sigue acá. Me rompieron. Lo lograron, pudieron con él. Él era feliz y lo acabaron. Porque si yo meto esta en esta, como también es la misma condición, se va a cancelar. Es decir, para cualquier parte y y x que sean iguales, ambas son 0. O sea, no es un solo punto. O sea, toda esta recta son puntos críticos. Ay, gonorrea, todas esas rectas son puntos críticos. Ay, marica, me asusté. ¿Y cómo hago eso de manera general?
Ay, gonorrea, está interesante. Todas esas rectas son puntos críticos. Y me dije clasifique los puntos críticos. O sea, entonces los puntos críticos son todos los puntos críticos, son todos los puntos de esta forma, XX. Es decir, que X y Y son las mismas coordenadas. Entonces clasifique eso. Pues nada, a esto le voy a aplicar la definición de clasificación. Entonces para eso tengo que armar, ya saben, el determinante de la matriz gaussiana, es decir, fxx evaluada en el punto, es decir, evaluada en xx. Que no es un punto como tal, o sea, ahí lo estoy evaluando en toda la recta, en los infinitos puntos. Fyy evaluada en xx. ¿Ok? Menos la derivada mixta evaluada en xx al cuadrado. Entonces haremos las derivadas. De aquí concluyo que fxx es igual a la derivada de la derivada con respecto a x. Con respecto a x es 2. Fyy es igual a 2. Y la mixta, o sea, derivar esto con respecto a y es menos 2. O sea, son constantes. Es independiente del punto. Entonces esto da, esto me da 2. Esto me da 2. Y esto me da menos 2. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. Esto me dio 0. Ay, gonorrea. Qué mal viaje de punto. Porque significa que no se puede concluir nada. Porque para concluir yo necesito que D sea mayor que 0. En cuyo caso es máximo o mínimo. O que D sea menor que 0. En cuyo caso es un punto de silla. Entonces, ¿hay qué procede? Yo creo que lo más óptimo acá es el suicidio. Sin más. Me uno a la causa. Yo no creo que haya otra respuesta lógica en eso. No, ¿ya qué queda? O sea, lo que queda sería una evaluación cualitativa de la función. ¿A qué me refiero? Ya que matemáticamente no pude deducirlo, me queda deducirlo de manera cualitativa. Es decir, yo sé que la recta y igual a x es crítica. Es decir, ahí es máximo, mínimo o silla. Bueno, lo de silla creo que no tiene mucha lógica en ese contexto. Es el máximo mínimo. Entonces analicemos esta función. Bueno, cuando usted ve esta estructura, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Esa estructura, esa forma que tiene. Trinomio. Trinomio. Muy bien, Carlos. Esto es lo mismo que la raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del segundo, al cuadrado. Y esa es la clave. Hueputa, ya lo vi. ¿Qué me pueden decir de esta función? Esa función, ¿qué valores puede tomar? Piensen esto, o sea, piensen que eso es algo. Algo al cuadrado. Es decir, ese algo, ¿cómo es? Si es algo al cuadrado. Es decir, esa función es que es mayor o igual que 0. Uy, marica, ya lo vi. Es mayor o igual que 0. Muy bien. Listo. Y toma valores distintos de 0. Claro, mire, por ejemplo, si yo hago que x sea 3 y y sea 1, pues esto me da 4. Y para distintos valores de x y de y van a dar valores positivos altos. Pero, ¿qué pasa en el punto crítico? Bueno, en el conjunto crítico más bien, y igual a x. ¿Cuánto da la función en ese punto? 0. Entonces ustedes me dijeron, esa función toma valores de 0 a infinito. Y en todo ese conjunto toma el valor de 0. ¿Cómo creo que es esa función? Esa función creo que es una función en la cual en toda la recta y igual a x es 0 y a partir de ahí se abre como una mariposa, como un libro abierto. ¿Me hago entender la idea? Como un libro abierto. Entonces estos de acá son mínimos. ¿Por qué? Porque son los únicos valores donde eso vale 0.
sea, la única forma que esta vaina de cero es que x menos y sea cero, es decir, que x sea igual a y. Solamente ahí da cero. Y en otras cosas, en donde x y y no sea cero, eso da algo mayor que cero, da positivo. Es decir, toda esa recta es el conjunto de los puntos críticos que son verdad, son mínimos. Mínimos relativos o incluso absolutos. Hay gonorrea, eso estuvo muy interesante. Venga, yo quiero ver esa función, estuvo muy interesante ese punto. Porque no había como un número contable de puntos críticos, sino que era como todo un conjunto. Y cuando tratabas de hacerlo matemáticamente, con el determinante de la matriz gaussiana da cero. Entonces, ahí para que lo tengan en mente, si el determinante de la matriz gaussiana da cero, tu única opción es tratar de irte a la función y malicia indígena. Interpretar, pensar un poco en el rango y demás, ¿qué podría hacer eso? Vamos a ver esa función. Bueno, la vamos a escribir de la otra manera porque pues es más cortica. XY, x menos y, al cuadrado. Se me olvidó poner GeoGebra. Ahora sí tengas, hermano. Tengas en la silla que está a punto de ver una cosa preciosa. Mire, hoy estoy juguetón. Vea lo que yo le dije. Bueno, no como un libro abierto, no como un libro abierto, pero bueno, usted me entiende. Era un poco lo que yo le decía. Yo me lo imaginaba más bonito, así como un libro abierto, pero no es tan así. Pues el punto es eso. Era una función que en toda la recta y igual x es lo más pequeñito que puede tomar cero, ahí se puede ver que es cero, y en los otros lados solamente va para arriba, eso es positivo. Fue interesante, o sea, vimos que en todo y igual x habían crítico, era como un conjunto crítico, pero mirando la función, y con un Pokémon indígena se puede ver que es el punto donde o sea, es justamente el lugar donde la función toma su valor más bajito. Entonces, esos en verdad son puntos mínimos relativos o incluso absolutos. Eso ya es absoluto, es el mínimo que puede tomar la función. Mínimos relativos o absolutos directamente. Mira, yo pensé que el punto, les dije, yo vi esa función y yo dije, eso va a ser muy fácil. Y me pegó una volteada esa vaina, me puso a pensar. O sea, yo vi la función y yo dije, qué huevona, hacer los puntos críticos de eso se ve fácil de derivar. Y vea la volteada, o sea, era un punto más curioso de lo que nos esperamos. Y me gustó porque así practicamos qué podemos hacer cuando el determinante de la matriz gaussiana es cero. Y no podemos clasificarlo solo la fórmula. El siguiente punto, aunque no creo que lo vaya a hacer ya, pero para que lo dejemos pensadito, tenemos la temperatura en cualquier punto y supongo que la derivada de esa temperatura con respecto a x es 8x, o sea, una cosa. O sea, me dan las derivadas parciales de la temperatura. Determine en qué puntos de la circunferencia unitaria ocurren las temperaturas máximas y mínimas. ¿En qué punto de la circunferencia unitaria ocurren las temperaturas máximas y mínimas? ¿Qué? O sea, allá los puntos críticos, ¿no? Allá el máximo y el mínimo. Son de que aquí no me dan la función, sino que directamente a huevo me dan las derivadas. Es lo mismo que arriba, pero ya no me dan la función en sí, sino que me dan las derivadas. Que por cierto, las derivadas se parecen mucho, lo cual me preocupa mucho, pero bueno. Interesante. Ese punto estuvo interesante. Entonces lo vamos a ver mañana. Esto creo que se hace rapidito, aunque lo mismo dije el 11 me pegó una volteada en el ego puta. Entonces, quién sabe. Fua. Listo, chicos. Este taller estuvo muy interesante. O sea, sí, tocaría las segundas derivadas parciales, y ir mirando. O sea, se pueden sacar las segundas derivadas parciales para luego clasificarlo. O sea, de aquí puedo sacar los puntos críticos. Luego puedo hallar las segundas derivadas parciales para hallar. Y son los puntos que están en la circunferencia unitaria. Y eso me acaba de dar otra idea. No, lo vamos a ver más adelante. O sea, lo vamos a ver mañana, pero. hmm, Está interesante. Este punto está interesante. Está bacano. Mañana lo vamos a hacer. Lo estaba esperando. Va a pausar la grabación.
Dame 2 segunditos, María. Olvídelo. Luego lo vemos, olvídelo. Las clases en vivo son más entretenidas que las grabadas. Gracias. A veces, Depende del a, público. a veces la estoy viendo y intento desmutearme para preguntar algo y me acuerdo que es una grabada.